Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en esta nueva ocasión. Y como siempre, les saluda a su hermano en la fe en Jesucristo, Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia aquí en la región de Puerto Rico. Y una vez más en nuestras lecciones de escuela bíblica. ¿Y qué tendremos hoy? Hoy tenemos la lección número 2 de nuestro material de la escuela bíblica publicado por la editorial Pentecostal, y estamos para el trimestre de enero a junio del 2022. Como siempre uso la guía del maestro. Estamos en las siguientes páginas, las páginas 15 a la 23, y el título de la lección es Los 7 sellos del juicio divino. Las lecturas bíblicas las tenemos en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 al 17, y también estudiaremos el capítulo 8, versos 1 al 6, con una afirmación fundamental que dice: la severidad de los juicios de Dios es motivo de reflexión seria y de una acción que nos lleve a buscar de Cristo cada día. En la lección del domingo pasado estuvimos estudiando los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, capítulos muy interesantes. En aquella ocasión lo que estábamos estudiando era una escena que se estaba desarrollando en el cielo. Vimos la famosa adoración celestial. Vimos al Cordero de Dios que tomaba un rollo sellado y que desataba los juicios divinos sobre los habitantes de la tierra durante un periodo que le hemos llamado la Gran Tribulación. Hoy seguimos en ese escenario del cielo y veremos cómo desde el cielo, y eso es muy importante, cómo desde el cielo se controlan los sucesos de la tierra. Estos eventos que estaremos estudiando hoy del capítulo 6 se describe de una manera cronológica. Todo lo que sucede ahí va a suceder de una manera cronológica en el capítulo 6, y de momento sobrevendrán repentinamente una serie de juicios, que esto será después del arrebatamiento de la iglesia. Ya la iglesia, según nuestra escatología, no va a estar presente aquí en la tierra. Estudiaremos cada uno de estos 7 sellos descritos en los capítulos 6 al 8 y identificaremos quiénes son los 4 jinetes del capítulo 6, del caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. Pero es importante que conozcamos algo del contexto judío. El judaísmo dividía el tiempo regularmente en 2 etapas. A la una o a la primera le llamaban la edad presente, que estaba caracterizada porque era dominada por toda especie de males, de pecado, de maldad y de agresión. A la segunda edad le llamaban la era del porvenir, la cual sería pues nada menos que, según la escatología judía, la edad dorada de Dios. Entre ambas, la edad presente y la era por venir, sucedía un periodo de tiempo de juicio y de destrucción en general. Eso es para que tengamos un panorama sobre la escatología judía. Vamos a la primera parte de este estudio que tenemos en esta ocasión. La primera parte vamos a estudiar los 4 jinetes del Apocalipsis. Recuerden
que en el programa nuestro apenas tenemos unos 28 a 29 minutos, pero vamos a tratar de que nuestro resumen sea lo más concentrado y específico posible. Vamos a la letra A de esta primera sesión, que nos habla de el jinete del caballo blanco, mencionado en Apocalipsis 6, los versículos 1 y 2. El versículo 2 dice: y miró, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así lo describe este versículo. Vamos a hacer un breve análisis como podamos. Los sellos, este rollo que está aquí está sellado. Los sellos eran usados en la antigüedad para conservar cerrado un documento que era importante. Y los sellos que tenía este documento garantizaban que sería abierto en un momento específico por la persona que tenía autoridad para hacerlo. Esta era la costumbre. Aquí nosotros nos vamos a encontrar que es Jesucristo quien tiene la autoridad para abrir este rollo sellado. Y al abrir el primer sello, aparece el primer caballo de color blanco. Regularmente, como Apocalipsis altamente simbólico, el blanco significa paz. Pero aunque este jinete viene en un caballo blanco, trae un arco, pero en ningún momento se menciona que traiga flecha. ¿Y qué simboliza esto? Bueno, la mayoría de los intérpretes lo interpretan que esto lo que simboliza es el poder militar, pero con una tregua o lo que se denomina una armistía. Es lo que pudiéramos llamarle una paz frágil, una paz falsa y una paz temporal. ¿Por medio de qué? Por medio de alianzas político-militares. Y esto lo que estamos viendo en este sello es la manifestación del anticristo y su entrada al dominio mundial del gobierno político. Se interpreta que esta es la manifestación del anticristo. Y en Daniel capítulo 11, versículo 21, usted puede leerlo y hay referencia a este personaje con las características prácticamente similares a las que menciona Juan. Dice que le es dada una corona. ¿Y qué significa esto? Bueno, en el lenguaje apocalíptico esto significa que se le da poder idéntico a un rey. Y de ahí nosotros deducimos que va a ser un dictador mundial, ya que el versículo continúa diciendo que salió venciendo y para vencer. Esto lo que implica es la persona sale y va a ir adquiriendo el triunfo y va a ir adquiriendo a través del tiempo poder. Pero esto es lo que se denomina una conquista diplomática hacia un gobierno mundial, que es la que Apocalipsis enseña de este personaje que se denomina el anticristo. En la letra B de esta primera parte, luego aparece el jinete del caballo bermejo. El color bermejo es lo que podemos denominar también de una manera sinónima el caballo rojo. Este aparece en Apocalipsis 6, del versículos 3 al 4. Aquí nos encontramos con un gran cambio. Primero es el caballo blanco, paz. Ahora, esa paz del primer sello queda relegada y lo que vamos a presenciar ahora es que la paz va a ser quitada porque ahora aparece el color bermejo, el color rojo que es típico de sangre derramada.
Dice que este caballo trae una gran espada. Esta espada lo que viene a tipificar y luego habla de esas consecuencias de traer una gran espada y dice que con esa gran espada para que se matasen unos a otros. Así que la gran espada va a simbolizar la gran situación de guerra y de mortandad, pero va a ser una especie de guerra entre unos con otros. El caballo es rojizo, color parecido a la sangre, como acabé de mencionar. Y como consecuencia de este sello que se desata, hay un aumento desmedido de violencia entre todos los ciudadanos del mundo. Hay algunos historiadores, aquellos que interpretan Apocalipsis desde una perspectiva histórica, y aquí hay un dato interesante, que para el momento de Juan, cuando él escribe, en ese contexto, en aquel momento, en el Imperio Romano, había muchas luchas, guerras internas de los distintos capitanes o generales del ejército. Dice que habían 4 que estaban peleando entre sí dentro del Imperio Romano. Uno de ellos, según los historiadores, se llamaba Galba, otro se llamaba Otón, otro se llamaba Vitelio y otro se llamaba Vespasiano. Así que históricamente, en el momento de Juan, había una guerra interna, intestina dentro del Imperio Romano, y se estaban peleando unos contra otros. Pero esa situación que se da históricamente en aquel primer siglo se habrá de repetir en el último momento, ya cuando la iglesia es quitada y el anticristo vaya a manifestarse. Es el mismo espíritu. La expresión le fue dado poder. Esto es interesante porque esto significa que Dios se lo permitió. O sea, dice, y le fue dado poder. No es que él lo toma, no es que este personaje de este caballo lo toma, sino que Dios permite. Ahí vemos lo maravilloso de Dios, siempre teniendo el control y el dominio sobre todos los hechos sobre la tierra. Las consecuencias de la apertura de este sello implica que va a haber guerras, que van a haber revoluciones, que van a haber tumultos, que van a haber juicios en masa y destrucción general. Y nosotros vamos a leer o a darnos cuenta que según se van desatando los sellos, la magnitud de esta situación de malestar y de guerra y de situaciones civiles va a ir aumentando. Este espíritu de conquista que se da en el anticristo lo tenían muchos gobernadores de antaño. Ese espíritu de conquistar el mundo lo tuvo, escuche bien, Nabucodonosor, lo tuvo el rey Ciro, lo tuvo Alejandro el Grande, lo tuvo Antíoco Epífanes, Julio César también, Napoleón, Adolfo Hitler, Stalin y otros tantos a través de la historia han tenido ese espíritu de conquista del mundo. Ha sido el deseo de muchos políticos. Isaías 19:2 confirma este hecho de guerra. Escuche lo que dice Isaías 19:2. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y Mateo 10:21 registra algo parecido diciendo, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Luego, en la letra C encontramos el otro jinete, el del caballo negro. Son los versículos 5 al 6 del capítulo 6. Y lo más interesante de este jinete es que lleva una balanza en su mano. Y se escuchó una voz de en medio de los seres vivientes que decía,
2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí se representa al hambre, que es el fruto de ¿qué? De todas las guerras civiles. Después de una guerra viene una gran hambre y se sufre escasez. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alimentos y los productos van dirigidos hacia los ejércitos. Fíjese qué interesante que aquí se habla de denario. ¿Y qué era un denario? Pues el denario era más o menos el equivalente a 10 centavos y era el salario de un día de trabajo de aquellos tiempos. Y en momentos normales, con un denario se podía comprar 12 medidas de trigo, pero ahora solamente 2 libras de trigo. Y en tiempos normales se podía comprar el doble de la cebada por ser más barato. En el antiguo Testamento, la expresión comer pan pesado era sinónimo de escasez. El vino y el aceite viene a tipificar o a simbolizar los productos de lujo. Por eso la comida escaseará, pero los productos de lujo no van a escasear según este pasaje. Bueno, vamos al otro caballo. ¿Cuál es? El jinete del caballo amarillo, versículos 7 y 8. El cuarto caballo es de color pálido o amarillo, que es el color de los cadáveres. Y es por eso que tiene el nombre de muerte, así se le llama. Y luego añade que el Hades le seguía. Hades en el Antiguo Testamento era el lugar de los muertos y se le llamaba Seol en el Nuevo Testamento. Así que el Hades aquí aparece personificado como si fuera un individuo siniestro que le sigue a la muerte. Claro, la función es recibir el Hades, recibir los muertos o las víctimas de la muerte que se las va proveyendo. El juicio de este caballo tiene un límite. Por la misericordia de Dios se le permite que solamente 1/4 de los habitantes de la tierra puedan ser lastimados con estos juicios. Son 4 juicios que desata este caballo. Espada, que es guerra. Hambre, mortandad, y la mortandad son las epidemias, las enfermedades, y también se añade la fiera. Los animales adquieren una ferocidad tremenda. Y este pasaje de aquí es parecido a Ezequiel 14, 21. Este es el tiempo de lo que llamamos la gran tribulación y será un periodo de tiempo bien difícil para la humanidad pecadora. La segunda parte de nuestro estudio tenemos los sellos 5, 6 y 7. Vamos a la letra A, al quinto sello. Dice que al abrir este quinto sello aparecen los mártires bajo el altar. Este es el capítulo 6, versos 9 al 11. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Para algunos esta escena es un poquito difícil de comprender, para otros es un gran misterio. Pero de momento nos encontramos en un altar en el cielo muy parecido al del templo en Jerusalén. Y aparece un grupo de mártires que ha sido muertos. ¿Por qué? Por su fe en Jesucristo. No podemos olvidar la advertencia que el Señor le ha hecho a los creyentes. En Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Jesús no nos engañó. Jesús nos dijo y nos advirtió de los problemas. Jesús fue claro y les habló de todo este sufrimiento. Algo parecido encontramos en Marcos 13, del 9 al 13, y Lucas 21, del 12 al 18. La escena esta del altar con las almas debajo es una imagen muy parecida a los rituales del templo de Jerusalén. Pablo, hablando de estos sacrificios, expresa en 2 de Timoteo 4:6,
cuando dice, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Por lo tanto, miren hermano, el martirio por la fe en Jesucristo era algo bien natural y aceptado por los primeros creyentes en el siglo I. Son creyentes que no se someten a nadie, de aquel que quiera prohibirle su fe, especialmente del anticristo. Y alguien preguntará, pero hermano Mateo, ¿pero quiénes son estos? Bueno, la única contestación que tenemos es que este grupo podrían ser judíos que se convirtieron durante la época de la gran tribulación, o incluso pueden ser gentiles que aceptaron a Jesús como su Salvador. Hay personas que dicen, no, pero el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. No, quien va a ser quitado de la tierra es la iglesia. El Espíritu Santo siempre ha estado presente cuidando toda la naturaleza. O sea, el Espíritu Santo es omnipresente. No le podemos restar a eso. Y el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, en los últimos momentos hará que algunos se arrepientan. Estos mártires tienen vestiduras blancas. ¿Qué implica? Bueno, que van a ser parte también de la iglesia, pero se les pide que descansen por un tiempo y que esperen el resto de los demás mártires. En el versículo 10, estos mártires hacen una interrogante. Ellos dicen, ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre? Esto hay que aclararlo. Esto no es una solicitud de venganza directa. Ellos sabían, estos mártires sabían que la venganza vendría, pero sino que simplemente lo que quieren saber es cuándo esto va a suceder. ¿Por qué digo esto? Porque en Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Así que ellos lo que quieren saber, ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo te vas a vengar? En la letra B tenemos el sexto sello, que es una gran destrucción. Estos son los versículos 12 y 17. Lo que se describe en este sello es un desastre de carácter mundial. Algunos lo pueden interpretar como una catástrofe de carácter nuclear. Otros lo ven como un cataclismo cósmico, donde los cuerpos celestiales son afectados. El primero, según el versículo 12, dice que un gran terremoto se dio y luego el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. El versículo 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Pudiera interpretarse como una especie de caída de meteoritos sobre la tierra. El versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. El profeta Isaías, capítulo 34, versículo 4, ya había profetizado esto. Y dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como cae la higuera. Así que esto había sido profetizado. En el 15, versículo 15, menciona 7 grupos de personas. Menciona a los reyes, a los grandes, a los ricos, a los capitanes, a los poderosos, a los siervos y a los libres. ¿Y qué simboliza esto? Esto simboliza que los juicios de Dios abarcan la totalidad de la sociedad. Nadie va a quedar exento de los juicios divinos, desde las más elevadas posiciones, los reyes, a los más humildes, siervos y libres serán sometidos a los juicios divino. Y el versículo 16 vemos los que buscan lugar para ocultarse. Son los pecadores, los fugitivos de Dios, pero no tienen escape. Al final, el versículo 17, el pecador reconoce que la mano de Dios cae sobre ellos y que ya no hay escapatoria. Dios le había dado
muchas oportunidades. Y es así, Dios le da muchas oportunidades a los pecadores. En la letra C de esta segunda parte, el séptimo sello, aparecen las 7 trompetas. Esto es el capítulo 8, versículo 1 al 6. Alguien dirá, ¿y por cómo pasaron del 6 al 8? Bueno, porque el capítulo 7 es un capítulo que se llama intercalado o apéndice y se va a estudiar posteriormente. Queremos seguir la secuencia. Al abrir este séptimo sello se da comienzo a una nueva serie de juicios y catástrofes. Este séptimo sello describe en detalle, escúchelo bien, los juicios de las 7 trompetas. Se hace un silencio de media hora que predice lo que ha de acontecer en una forma dramática. Entonces aparece un ángel que se para frente al altar con un incensario de oro, al igual que lo hacía el sumo sacerdote allá en Levítico 16:12. El ángel toma mucho incienso, lo añade a las oraciones de los santos. Esta imagen tiene 2 enseñanzas. Primero, las oraciones se elevan a Dios por medio de ángeles. Y segundo, estas oraciones a su vez desatan el juicio de Dios sobre los enemigos de la iglesia. Y cuando el ángel lanza el incensario a la tierra, se producen truenos, voces, relámpagos y terremotos. Así que este séptimo sello son las 7 trompetas que se desatan. ¿Y cómo podemos concluir la lección interesante de hoy? Primero, por medio de las imágenes de los 4 caballos del capítulo 6, vimos el desarrollo de los juicios divinos sobre la tierra. Segundo, el quinto sello nos reveló el martirio de los creyentes y las razones de su sufrimiento. ¿Cuáles fueron sus razones? Por su fe en Jesucristo. Y tercero, en el séptimo sello, nos sorprendió ver cuán pendiente Dios está de las oraciones de los santos y los resultados de sus oraciones de los justos sobre los impíos. Bueno, queridos hermanos, el libro de Apocalipsis de momento nos da un poquito de temor, pero a la misma vez nos da esperanza de que va a haber juicio sobre el planeta Tierra, pero el Señor saca a su iglesia, la lleva y la resguarda. Se nos terminó el tiempo. Espero que disfruten el resto del estudio con sus respectivos maestros en sus respectivas congregaciones. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Que pasen un lindo día en el Señor.